Iniciamos. Buenas tardes, queridísimas, queridísimos. Buenas tardes, Montalvo. Buenas tardes, Gustavo. Qué gusto volver a verlos. Eh, bueno, pues en esta ocasión nos reunimos para filosofar, para divagar filosóficamente, para conversar sobre el debate chilango, sobre el primer debate chilango eh, que se llevó a cabo el domingo pasado. Y bueno, en esta ocasión me toca a mí moderar nuestra sesión. Entonces me gustaría comenzar por lo siguiente. Eh, no sé, no sé qué tal les haya parecido a ustedes en este aspecto. Cuando, cuando se arma un debate político, pues se hace con cierta intencionalidad, bajo ciertas reglas, pero también pues con determinadas posibilidades comunicativas, diré yo, ¿no? Es decir, me parece que un debate político, a pesar de ser un debate, tiene una naturaleza distinta de un diálogo con vistas a lograr acuerdos, ¿no? Entonces, querría comenzar por ahí. Eh, ¿Qué les pareció este debate político en tanto ejercicio comunicativo? Me gustaría que comenzáramos de esa manera. ¿Quién quiere comenzar? Gustavo, Montalvo, Gus. Sí, buenas tardes. Eh, yo creo que la función de los debates políticos en campaña es terminar de convencer a quienes ya están a favor de un proyecto político. A lo mejor en otros espacios y en otros momentos del proceso electoral quizá sí sea un poco más el de dar a conocer los proyectos, verlos a profundidad, algunos aspectos de los proyectos, pero la naturaleza de estos debates ya en la campaña es un poco terminar de conectar con quienes ya están a favor de, y por eso, por ejemplo, en el caso de Clara Brugada, dos veces en dos segmentos dio 10 puntos, ¿no? Así de corrido. Mis 10 puntos son estos. Y ya quienes las seguimos más o menos en redes sociales, quienes han podido ir a sus mítines y en las otras conversaciones donde se tocan más detalladamente los cómo hacer las cosas, pues ya se espera este conocimiento puntual, ¿no? De los cómo, lo que Chertorivsky decía que hacía, pero pues en realidad yo creo que no lo hacía, en centrarse en los qués y los cómo. Eh, Entonces, bajo esa premisa, pues no esperaba mucho desarrollo de los participantes, de los candidatos, eh, y de eso deja mucho espacio para decir muchos puntos sintéticamente, como lo hizo Clara, o como también lo hizo ella, defenderse y atacar, ¿no? Que eso fue lo que principalmente creo que hizo Santiago Taboada, atacar. eh, Y la única consideración que tuvo con los participantes fue con Chertorivsky, porque en realidad pues sus proyectos no son muy diferentes, ¿no? Entonces, empezaría con eso. Muy bien, Gus, muy bien. Muchas gracias. Montalvo, querido, ¿tú qué piensas? Hola, querido Jesús, querido Gus, saludos en estar con ustedes en este espacio y saludos a nuestra posible audiencia, a quienes, por cierto, tenemos que ir saludando, ¿verdad? Este, y también nombrándoles a quienes nos han compartido por ahí alguna reacción o algún comentario. Pues lo vamos haciendo poco a poco, quizá en la siguiente sesión. Eh, eh, ¿Cuál es la intención de este tipo de ejercicios? Am, eh, pues no coincido plenamente, Gustavo, con tu afirmación en la medida en la que
eh, pues al auditorio que ya se tiene cautivo, pues prácticamente no hay que hacerle nada más, ¿no? O sea, no hay que reconvencer al auditorio que ya se tiene cautivo, de tal suerte que no creo que por allí vaya la intención. Yo creo que en este tipo de eventos que son más, más de carácter, híjole, entre propagandístico y entre, híjole, ah, cirquero en el sentido más peyorativo, ¿no? Es un, no sé, es un show televisivo, ¿no? A distancia. Me parece más de espectáculo que de otra cosa, en donde lo que yo identifico como intención, primero no es hacer un ejercicio comunicativo. Bueno, empezaría por ahí mismo, ¿no? O sea, no hay un ejercicio comunicativo plenamente. Y si lo hubiese, lo que yo he visto desde que tengo memoria y se confirma con este ejercicio, es en tratar de dejar en ridículo al contrincante, ¿no? Como si la intención fuese mostrar que, que uno es más capaz de afrontar situaciones difíciles, afrontar acusaciones, afrontar ofensas de una manera hábil y, y que al mismo tiempo no caiga tan mal, ¿no? A un auditorio más amplio, ¿no? Entonces, a mí me parece que es sobre todo para mostrar ese tipo de habilidades, ¿no? ¿Qué tanto puedo yo atacar y qué tanto me puedo defender sin caer tan mal al auditorio? Como si fuese un requisito para obtener un puesto de representación popular, para gobernar esta ciudad, ¿no? Y eso me parece catastrófico porque pues se requiere otro tipo de habilidades, ¿no? Por supuesto, quien esté gobernando, pues va a ser objeto de muchas críticas, y de comentarios ofensivos y de muchas descalificaciones. Y sí, claro, sí es importante que quien gobierne tenga buenas habilidades para saber afrontar ese tipo de situaciones. Pero no creo que esa sea la mejor habilidad que podamos exigirle a nuestros gobernantes. Y como ejercicio comunicativo, pues lo dejo yo simplemente como parte del espectáculo televisivo. Hasta ahí para empezar. Gracias, Montalvo. Gracias, Gus. Miren qué interesante, amigos, colegas. Déjenme fijar mi postura ante esta misma cuestión, porque yo discrepo con Montalvo y a su vez con Gustavo. Yo creo que sí es un ejercicio comunicativo, pero creo que tiene sus características propias, específicas. Me parece que es un ejercicio comunicativo con la audiencia, no con los debatientes. Me parece que, me parece que su, ¿cómo decirlo? Su capacidad de influir en el voto en realidad es pequeña. Ahí creo que estoy cerca de Montalvo, porque creo que quien está viendo el debate ya tiene decidido su voto. Eh, es precisamente porque ya tiene decidido su voto que ve el debate. No lo ve para definirse, difícilmente lo ve para definirse. Ya tiene a su candidato y lo que espera es que su candidato gane el debate. Y ganar el debate significa, como ha dicho Montalvo, saber atacar a su interlocutor, saber dejarlo en la lona con una crítica demoledora, con un comentario agudo, con una frase sarcástica, una cosa por el estilo, ¿no? Pero creo que también se dirige a la audiencia planteando de la manera más general algunas propuestas. Eh, no tanto los cómo, pero sí los qués, diciéndole a la audiencia, creo que estos son los puntos más importantes a atender en una gestión pública, en una administración pública para beneficio de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, hay un ejercicio comunicativo hacia la audiencia. Ahora, el público en realidad que pudiera decidir su voto derivado del debate es en verdad pequeñísimo, porque
tendría que ser un público que no ha definido su voto, pero que tiene interés político. Y de esos son poquísimos, ¿no? Porque lo más probable es que ya tengamos definido nuestro voto y por quién va a ser nuestro voto. Y entonces ahí el debate no modifica nuestra preferencia, difícilmente modificará nuestra preferencia. O por el otro lado, los que no han definido su voto, si no lo han definido porque no tienen suficiente interés sobre la cuestión política, pues difícilmente verán el debate, ¿no? O sea, no, difícilmente será lo suficientemente atractivo como para que se sienten a verlo. Y sin embargo, creo que habrá algunos, ¿no? Que tienen suficiente interés por la política, pero no tanto como ya para haber decidido previamente por quién votar. Entonces, bueno, Montalvo, querido. Sí, déjame ahondar un poquito más. A ver, tomando en consideración parte de lo que has expresado, si hubiese una función comunicativa con el auditorio, ¿qué nos está diciendo? O sea, nosotros somos el auditorio, ¿sí? ¿Qué Claro. nos están diciendo? ¿Nos están mirando? ¿Realmente nos quieren comunicar algo? Dejemos un tantito de lado los qués. Este, ¿Cómo están considerando a su auditorio? Yo empezaría por ahí, ¿no? Y pensando un poco en cómo se expresan la candidata y el candidato, estoy excluyendo a uno, por supuesto, y es obvio por qué, ¿sí? Este, eh, por parte de ella, parece que su auditorio es un auditorio, híjole, no solamente el auditorio que ella tiene cautivo, sino que parece que quizá intenta acercarse al auditorio que no tiene cautivo, ¿no? Quizá. Entonces, yo presumo que en el caso de Clara, estaba pensando en un auditorio amplio, amplio porque incluye a estas dos partes, pero el auditorio de Tajada, aprovecho el mote que le puso Brugada, ¿no? Aprovecho el mote. Este, no tiene claro su auditorio, porque cuando habla mal de Iztapalapa, Brugada le dijo, estás hablando mal de la gente de Iztapalapa y estás hablando mal de la gente de la ciudad, ¿eh? Abusado. Y creo que debía tener mucha atención en ello. Eh, Creo que su auditorio no estaba claro. Parece que si parecía que su auditorio se reducía a los que ya tiene cooptados, ¿no? Para, miren, yo soy acá el machín y vamos a reunirnos entre machines para burlarnos de fulanito que se ve más débil, ¿no? Entonces me pareció así como un acto de colusión entre machines, como si su auditorio fuera de puros machines, ¿no? De puros machines de, vamos a burlarnos, sí, vamos a burlarnos de este fulanito. En este caso, el fulanito es Clara Brugada. Eh, este, y me parecía que ese era su auditorio y no le vi intención de que se dirigiera a un auditorio un poco más amplio. Y en ese sentido, híjole, se rompe la comunicación con un auditorio que es heterogéneo. En las teorías de la argumentación, siempre nos piden que pensemos y que definamos con claridad quién es nuestro auditorio. Y el auditorio de la Ciudad de México, la ciudadanización, la ciudadanía de la Ciudad de México es un auditorio muy amplio y muy heterogéneo. Solamente, por ejemplo, vi una alusión a, a, a un auditorio que vive en las zonas rurales de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ahí hay una ampliación, ¿sí? O una inclusión de un auditorio que es por sí heterogéneo. Pero por el otro lado, su auditorio como que era muy cerrado, ¿sí? Muy, no encuentro la expresión adecuada, muy monolítico, Ujú. con características bien definidas, bien claras. Es más, para decirlo concretamente, parecía que el auditorio de Tajada era su grupo de amigos, ¿no? Muy bien, gracias, Montalvo. Yo también querría replicar a eso, pero primero Gustavo, querido. Gracias. Sí, cuando decía que
el objetivo del debate era terminar de convencer. Me refería a que justamente el alcance es muy, muy, muy débil, ¿no? Ni siquiera los participantes del debate intentan ir más allá de lo que ya tienen. Y el problema con lo que comenta ahorita Pedro en la estrategia de comunicación de Tajada es que está en un contexto en la campaña en la que todo el tiempo ha estado abajo. Entonces, tal vez su estrategia de comunicación, y justamente porque no innovó nada nuevo en su lenguaje, en su presentación, ¿no? Hay un reloj muy caro, como mostrando, Ujú. esta es la clase de persona que soy y voten por mí quienes eh, estén de acuerdo con esta forma de vestir para un político, ¿no? O sea, no, el problema no es que haya relojes caros, sino que se obtengan por medio de sueldos del dinero público, ¿no? Ese es el problema. Eh, entonces, el hecho de que de pronto le diga a los jóvenes, no uses tu credencial de lector para ir al antro nada más, también ve a votar, presupone esto que muy bien nos dice Pedro, ¿no? Su segmento al cual se dirige es muy concreto, ¿no? El hecho que diga, vamos a recuperar la marca Ciudad de México como si el gobierno de la ciudad fuera la gerencia de una empresa, habla muy claramente de que tiene un segmento muy determinado y no se quiere mover de ahí, no se quiere mover de ahí. Y en esa medida, yo creo que es una postura ya un poco derrotista en el sentido de que no está dispuesto a ir más allá por más gente, ¿no? Eh, y va a tratar de consolidar lo más que pueda, ¿no? Lo más que pueda, porque no es solamente él. Es la campaña presidencial, es la campaña de los alcaldías, de las demás alcaldías, es la campaña de la Cámara de la Ciudad de México, ¿no? De los legisladores de la Ciudad de México. Entonces, eh, no quiere arriesgar, no va a ganar. En la medida en que no quiere arriesgar, no va a ganar. Y quiere consolidar su segmento, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo lo intentan? Como la finalidad no es eh, tener el mejor argumento, ¿no? Por eso decía Montalvo, parece un circo. Eh, el objetivo, la intención es con el lenguaje corporal y con el lenguaje de los dichos, ¿no? Solo las frases, con frases y con lenguaje corporal, intentan generar la apariencia de victoria para que en cuanto termine el debate, ¿no? En el momento posterior al debate, inmediatamente la interpretación de quienes apoyan a uno a otro sea ganó el debate. Y los medios que también tienen sus tendencias seleccionen aquellos aspectos en donde mejor haya tenido el desempeño y muestren, ¿no? Miren, este es Taboada y con estas críticas a Clara Brugada la destruyó y ganó el debate, ¿no? Y en otros medios pues hagan otro tanto con los demás, si están a favor o en contra de otros. Y en ese sentido también, sí es circo, pero es parte del lenguaje político mexicano, ¿no? Decir esta expresión que decía hace rato Jesús, dejar en la lona. Esto que dije, rastriza, yo se lo escuché a una persona que justo dijo eso, que Taboada le había dado una rastriza a Clara, ¿no? Y a mí me pareció que si tuviéramos que poner un ganador, por algunas cuestiones sería Clara, eh, porque creo que fue más complejo su discurso que el de los otros, ¿no? Y le dio tiempo para decir propuestas, le dio tiempo para utilizar un lenguaje más incluyente, más inclusivo, y comunicarse en más sectores de la sociedad de la Ciudad de México, y le dio tiempo también para poner esta parte del circo del mote de Santiago Tajada, ¿no? Muy bien, Gus. Muy bien, muchas gracias. Bueno, miren, qué gusto es platicar con ustedes. Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Y fíjense, en la dimensión circense de los debates políticos, queridísimos, ahí me parece que entra incluso la audiencia también. Eh, ahora,
trato de retomar lo que ha mencionado Gustavo hace un instante. Sí, claro, cada uno de los candidatos y la candidata tienen a su propio, a sus propios simpatizantes que quieren conservarlos, que quieren lucirse ante ellos, que quieren mostrarles su capacidad, eh, ¿qué decirte? Su capacidad marrullera ante su adversario, ¿no? Pero no es solo eso, eh, porque su auditorio son ciudadanas y ciudadanos a los que hay que convencer. Entonces me parece que son esos dos movimientos. Cada que lanzan un ataque hacia su contrincante, ese es un guiño hacia sus simpatizantes, los que saben que son sus simpatizantes. Pero cada que hacen una propuesta, le están hablando a la ciudadana o al ciudadano. Ahora, según lo que venimos planteando, eh, si quien está viendo el debate ya tiene definida su preferencia partidista, o sea, a su candidata o a su candidato, pues difícilmente va a conquistarlo, ¿no? El candidato del otro grupo político. Aún así lo intenta. Cuando Gustavo mencionó tres, con toda la razón del mundo, tres de Taboada, tres enunciaciones o intervenciones que muestran su clasismo, por ejemplo, ¿no? Lo del reloj, lo de no usen la credencial solamente para ir al antro. Mencionaste otra más, Gustavo. El asunto es, creo que ahí lo que le pasa a Taboada en este caso es lo que nos pasa a cualquiera cuando hablamos. Tomar la palabra es decir algo, pero al mismo tiempo es mostrar nuestro ser. Eh, no es un asunto de que uno quiera mostrar su ser, es que es inevitable mostrar tu ser cuando haces una enunciación, porque eres tú quien lo está diciendo, ¿no? Entonces creo que cuando hace eso Taboada, inevitablemente está mostrando quién es él, cómo concibe a la sociedad, cómo concibe a la política, qué es lo que espera de la sociedad, etcétera, ¿no? Pero se dirige a los ciudadanos, esperando desde luego que los ciudadanos no se den cuenta de esos supuestos, ¿no? Que lleva su propia enunciación. Y digo esto y les ofrezco como tema de conversación lo siguiente, a propósito de Taboada, porque en el debate entonces, en el debate político, no solo en el de este domingo, sino creo en general en los debates políticos, aparece, y esto ha sido recurrente en nuestras conversaciones, aparece la mentira, ¿no? O sea, Taboada lanzaba unas acusaciones que, bueno, por Dios, ¿no? ¿Cómo se atreve? Pero uno solo puede preguntarse cómo se atreve cuando está previamente definida su postura política, creo yo, ¿no? O sea, hay algunas cosas, por ejemplo, respecto a la seguridad en la Benito Juárez o respecto a la acusación a Clara Brugada de haber comprado una casa por 300 pesos, una cosa por el estilo, ¿no? Pero la cosa es que lo dice. Entonces, cuando el político, el candidato, hace esto, está lanzando un golpe a su adversario. ¿Qué espera? Ganarle en ese, al menos en ese lance. Pero al hacerlo, está haciéndolo también al costo, en este caso me estoy refiriendo a Taboada, al costo de sacrificar la verdad, ¿no? Por eso es tremendo. Hay engaño también. Taboada dice que quiere tanto a Iztapalapa que se preocupa por rescatarla de las garras de Morena. Lo estoy parafraseando, no es exactamente eso lo que dijo, pero algo parecido a eso, ¿no? Eh, el ciudadano desprevenido podría creer que hay sinceridad en su palabra. El ciudadano escéptico pensará, eso es una mentira, ¿no? Este señor, que es de los capos del cártel inmobiliario, lo que quiere es conseguir un mejor lugar para sus negocios personales. ¿Cómo lo ven, Gustavo Montalvo? ¿Montalvo? ¿Vas?
Gus, querido. Sí, sí, no sé, desconozco por qué mienta tanto y por qué no le importe mentir tanto, ¿no? Las cifras que da en seguridad, en crecimiento de la Ciudad de México, en inversión para las escuelas, en inversión para el metro, ¿no? Todos esos van con un simplismo increíble. Y creo que la cereza del pastel es cuando muestra una noticia como certeza y lo hace con un periódico de muy dudosa veracidad, ¿no? Que es La Prensa. Yo me acuerdo en el 2000, un día antes de la elección del 2000, en La Prensa publicaron una imagen hecha así a lápiz, con acuarela del candidato del PRI, ¿no? Como diciendo, ya ganó, ¿no? Cuando ya para ese momento en las encuestas ya sabía que no iba a ganar, pero ahí en la prensa hicieron su montaje, ¿no? De victoria del candidato del PRI. Y bueno, así hay muchos ejemplos, aparte del amarillismo, ¿no? Con el que se maneja ese diario. Y entonces, la verdad ya es irrelevante, dijo uno de los voceros mediáticos, ¿no? De la todavía mafia del poder, Riva Palacio. Ujú, ujú. Eh, y es que, otra vez, no, no entienden que no entienden. eh, Necesitan solamente la imagen en la que él está diciendo muy convencido algo que suena verdadero y ya. Eso es lo único que necesitan. Eh, si eso no es verdadero, la velocidad con la cual se pueda desmentir, ¿no? Inmediatamente que terminó el debate ya. De hecho, durante el debate ya había gente en redes sociales desmintiendo a Taboada. Eh, Eso no le importa, porque otra vez creo que no le interesa ni verdaderamente debatir, ni verdaderamente mostrar que tiene un proyecto para gobernar la Ciudad de México, ¿no? Algo que también tiene la candidata de presidencial del mismo grupo. Eh, y lo que interesa son los negocios, ¿no? También esa frase me gustó mucho de ustedes no tienen imaginación, lo que tienen en la cabeza son negocios. Y para hacer negocios con esta manera tan este, inmoral, como lo han hecho siempre, por eso es el cártel inmobiliario, pues no importa la verdad, ¿no? Bien, Gustavo, muchas gracias. Montalvo, la misma pregunta. Recuerdo una participación de Violeta Rojas en una mesa de discusión en televisión abierta, en donde precisamente hace una distinción entre la mentira y el engaño. Pues remito a nuestro auditorio a buscar esa participación de Violeta Rojas, porque así como ella las expresó, me pareció bastante clara. No tengo yo condiciones como para decir algo más sobre lo que ya expresó Violeta Rojas a propósito de el uso del engaño, de la mentira y en contraposición, pues la sinceridad, ¿no? Pero sí hay algo que puedo agregar. No por lo que expresó Violeta Rojas, que me parece además excelentísima, maravillosa ella. Eh, desde la teoría de la argumentación, este, hay, hay relevancia en la construcción de argumentos que pretendan no solo lograr acuerdos, sino que pretendan también buscar la ampliación de saberes, de conocimientos, en donde la verdad es un requisito indispensable siempre que tenga lugar. En este sentido, lo dicen los teóricos, pero no solo es teoría. Eh, una argumentación sin verdad este, eh, tiene otras intenciones, pero no lograr acuerdos, no construir justicia, ¿no? Entonces, pensando en ello,
¿por qué tantas mentiras expresadas por parte de los candidatos, particularmente por Taboada? Este, pues porque no le importa la justicia, ¿no? Esa es así mi conclusión de forma directa. Si no le importa hablar con premisas que puedan someterse a criterios de validación o a criterios de confiabilidad, de veracidad, es porque no le importa construir ejercicios argumentativos ni para generar acuerdos, ni para buscar nuevos saberes o para ampliar nuestros saberes, ni mucho menos para construir justicia, ¿no? Construir condiciones de justicia. Entonces, ¿por qué el uso de tantas mentiras? Porque yo no acepto ese dicho de que estamos en la posverdad. No lo acepto, porque la posverdad lo que supone es que no importa la justicia, por ejemplo, y que no importa el bien, ¿no? Y en ese sentido, pues yo critico mucho la forma en la que participó Taboada, porque me da esa impresión de que lo que menos le importa es entonces construir la justicia, ¿no? A él le importa gobernar, ¿no? Que su grupo de amigos estén bien posicionados, que no se vayan a ir a la cárcel, que puedan hacer negocios, como dices, Gustavo, y no le importa la justicia, ¿no? No le importa ampliar, crear mejores condiciones de justicia social. Este, y, y en ese sentido, entonces, primero rechazo así tajantemente, asumir la era de la posverdad, ¿no? O el discurso de la posverdad, lo rechazo, porque eso es renunciar a la política. Qué paradoja. Esto es una paradoja, ¿no? Esto es por el modo en cómo se expresó Taboada, es una renuncia a la política. Qué absurdo, es una paradoja, ¿sí? Porque la política es la búsqueda en común de mejores condiciones para poder vivir del mejor modo posible, ¿sí? Y para pensar en términos de justicia, ¿sí? Para actuar en términos de justicia, ¿sí? Y la manera en cómo se expresó Taboada, pues va en sentido contrario. No le importa la política, le importa hacer negocios, ¿sí? Le importa enriquecerse y no llegar a la cárcel, ¿sí? Y parece que lo que quiere finalmente es asegurar un espacio para sus amigos que van a estar disputando un lugar en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México o un lugar en las otras alcaldías para que él mismo quede protegido por esos mismos amigos, ¿no? Pero no le importa la justicia, al menos por el modo en cómo se expresó, ¿sí? Por el modo en manifestar tantas mentiras y como dices, Jesús, como dices también, Gustavo, sin pena, ¿no? Ya de forma cínica, descarada, sin pena. Bien dices, Gustavo, inmediatamente, todavía ni terminaba el ejercicio televisivo y por redes sociales ya estaban desmintiendo varias afirmaciones que hizo Taboada. Ya es un cinismo descarado, o sea, no le importa la justicia, ¿sí? Eso es lo que yo supongo. Este, y en ese sentido digo, sí es importante que tengamos presente la teoría de la argumentación, porque nos dicen cosas interesantes, nos dan luces sobre el análisis que podemos hacer sobre este tipo de ejercicios. Y esa sería, por ejemplo, mi conclusión. Claro, sí, 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 sí. Posiblemente, a partir de lo que comentan, compañeros queridos, eh, pues vemos que sí, que eso está a la base, ¿no? O sea, que en el debate, más allá de sus protagonistas, pero teniéndolos como instancias específicas de sustitución, hay al menos esas dos posturas, ¿no? Una en donde en efecto para hacer política no importa la verdad, pero entonces esa es la política en el peor sentido del término, ¿no? Es la política corrompida, pero también la verdad es fundamental para hacer política de verdad, ¿no? Entonces, este debate podría desde esa perspectiva, mostrar la diferencia de dos proyectos políticos, pero una diferencia profunda, pues, ¿no? O sea, donde
De un lado, la verdad sí que importa, y del otro no, porque de lo que se trata es simplemente de ganar primero, inmediatamente el debate y después la elección. Ahora, déjenme desplazar nuestra charla en la siguiente dirección. Ah, comparto lo de Montalvo, de que, pues no es el caso de estar en la era de la posverdad, ¿no? Porque además es autocontradictorio. Si se dice que estamos en la era de la posverdad, uno se pregunta, ¿eso es verdad? No es verdad, ¿no? Si se es verdad, entonces, ¿cómo vamos a estar después de la verdad, ¿no? En fin, pero creo que hay un parámetro respecto a quién ganó el debate. Se los ofrezco tentativamente. ¿Quién ganó el debate? Bueno, me parece, amigos, esa pregunta no tiene caso que se la planteemos a la candidata y los candidatos, ni tampoco a sus simpatizantes, ni siquiera a ustedes, queridos míos, ¿no? O sea, eso creo yo que puede responderse, y creo yo, fijo mi postura y lo pongo a su consideración. Me parece que sí puede saberse quién ganó el debate, tentativamente, provisionalmente, pero puede hacerse. ¿Cómo? Con las encuestas. Con encuestas bien hechas, desde luego, ¿no? Esto es, cuando comienza el debate, Clara Brugada está arriba de sus contrincantes, arriba de Taboada, me parece que por 8 puntos, creo recordar que por 8 puntos. Si hay un movimiento en encuestas bien hechas, eh, después del debate, en donde la brecha disminuye entre Taboada y Clara, bueno, en ese caso me parece que objetivamente habría ganado el debate Taboada, aunque no me guste ese hecho, pero eso lo mostraría, ¿no? Se diría, bueno, después del debate, como consecuencia del debate, la diferencia de puntos es menor, o eventualmente que Taboada estuviera por encima de Clara, ¿no? Si la brecha aumenta, entonces quien ganó fue Clara y no Taboada, y mucho menos Chertorivsky. De Chertorivsky, en efecto, no hace falta hablar, porque además era espectador que comía palomitas, ¿no? Pero creo que ese sería el parámetro, ¿no? Y eso está en función de a quién le creen los ciudadanos, ¿no? De quién parece que habla con verdad. Es decir, la verdad no deja de ser importante. Quien crea que no lo es, como Riva Palacio o como un actor político sin principios normativos, está equivocado, ¿no? López Obrador dice cada que tiene oportunidad, tonto es quien cree que el pueblo es tonto, ¿no? Porque al pueblo, al que está interesado en participar racionalmente en política, sí le interesa eh, reconocer quién está hablando con verdad, ¿no? Lo dejo ahí, amigos. ¿Quién toma la palabra? Gus. Sí, primero quisiera hacer una consideración, un paréntesis sobre el tema de la posverdad. Eh, yo creo que es un fantasma que está ahí, ¿no? No creo que sea como una realidad que ya gobierna el discurso público. Eh, pero el término ha venido consolidando con lo que ha venido pasando desde 2015, 16, 17, ¿no? El Brexit, el no a los acuerdos de paz en Colombia, la victoria de Trump en el 17, ¿no? Y muchos, muchos, muchos fenómenos en todo el globo, en todo el rincón, en todos los rincones del globo, victorias de gobiernos de derecha, ¿no? Que conquistaron sus posiciones a base de mentiras, en Italia, en España, eh, recientemente en Argentina. eh, entonces, la cierta consolidación que ha tenido el gobierno también de Perú ha sido a partir de mentiras, ¿no? El golpe de Estado a Evo primero tuvo una campaña masiva de medios de comunicación mintiendo. Y durante este gobierno, todos los años, sí, todos los años de este gobierno, todos los meses, todos los días, siempre hay alguna noticia falsa, ¿no?
Hubo una temporada en donde las noticias falsas salían los viernes para que no pudiera replicarlas en la mañanera hasta el lunes, y durante el fin de semana replicaban la noticia falsa, hasta que el lunes la podía desmentir el presidente. Eh, la posverdad, si acaso, no es una realidad y no podría serlo por estas razones que bien comentan ustedes. Ciertamente que es comprendida como una estrategia de comunicación política, para hacerle creer a una sociedad, eh, que ya no hay certezas respecto de nada, ¿no? Que todos los políticos son iguales, este, que quienes quieren actuar en términos de justicia, de dignidad, de equidad, pues en realidad no, sino que tienen ahí negocios turbios. No todas estas noticias respecto a la familia del presidente van en ese sentido también. Toda esta campaña de narcopresidente va en ese sentido. Y lo que me da muchísimo orgullo es que nosotros formamos parte de una sociedad que ya está comprobado ahora con los recientes datos de la encuesta de Reforma, eh, que no creemos en la posverdad, ¿no? Que ya no compramos todos esos discursos del miedo, que ya no compramos todas esas mentiras, que los medios ya no tienen ninguna credibilidad, ¿no? Y que buscamos muchísimas alternativas para informarnos. Eso realmente me da muchísimo, muchísimo orgullo, y es algo de lo que Taboada no se ha enterado. Entonces, eh, no podríamos decir que ganó el debate porque no se ha enterado que actuar así diciendo puras mentiras no lo va a llevar a ningún lado, ¿no? Muy bien, Gustavo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me parece que queda tiempo como para plantearles una pregunta más y tal vez tengamos unos pocos minutos más, pues, para agregar lo que consideremos pertinente. Quiero contarles que eh, vi por ex un, un mensaje de Viri Ríos que me parece que es fantástica, que hay que seguir, que hay que ponerle atención, etcétera. Viri Ríos dice, en su opinión, la elección de la Ciudad de México será mucho más cerrada de lo que aparenta, porque argumenta que la derecha en la Ciudad de México tiene como un voto duro y parece que está como agazapada, que cree que las encuestas que existen sobre la elección en la Ciudad de México tienen una sobrerepresentación de Clara Brugada, ¿no? Poco más, poco menos, es lo que argumenta Viri Ríos. Eh, y entonces la diferencia que yo recuerdo en las encuestas es del 8%, que francamente es poco. Revisé respecto a las elecciones en las que participó Claudia Sheinbaum para la jefatura de gobierno hace 6 años y Claudia Sheinbaum gana como por una diferencia de 15 puntos porcentuales aproximadamente. Poquitito más, poquitito menos. Entonces es la mitad la diferencia que hay entre Clara y Taboada en este momento. Y fíjense, me sorprende porque si lo pienso, creo que Claudia Sheinbaum lo hizo estupendamente. Creo que lo hizo súper bien, pues yo diría que en los rubros más importantes de las políticas públicas. Lo hizo súper bien en seguridad. O sea, me parece que lo hizo, que tuvo una mejor jefatura de gobierno que el propio López Obrador, lo cual, dicho sea de paso, pues me llena de alegría pensando en cómo será el próximo sexenio a nivel federal, ¿no? Y creo que Clara lo ha hecho bastante bien. Y a pesar de eso, a esto quiero agregar lo que ya sabemos, colegas, amigos, eh, pues Santiago Taboada es líder del cártel inmobiliario. O sea, eso es como para decir, carajo, ¿no? Pues este señor debería tener menos y la diferencia entre Clara y Taboada debería de ser mayor. Y sin embargo, no es así, ¿no? Entonces, si Viri Ríos tiene razón,
yo creo que Clara sí gana la Ciudad de México, pero me parece, suponiendo que Viri Ríos tenga razón, pues que el porcentaje realmente será pequeño, será una cuestión de 3, 4% y no más, ¿no? Y eso me llama la atención porque significaría que el electorado de la Ciudad de México, a pesar de lo bien que me parece que ha hablado de él Gustavo en su última intervención, eh, creo que no, que no sé, que no, siempre suponiendo que lo que dice Billy Ríos sea cierto, me parece que el hecho de que se acorte la brecha, que la diferencia entre Clara y Taboada sea pequeña, pues creo que es una señal de alarma, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Gus, digo, Montalvo. Gracias, gracias, querido Jesús. Am, yo tengo mis dudas. Eh, Finalmente podrá este, muy prontamente verificarse con el voto este, qué tanta veracidad había en las afirmaciones de Viri Ríos, yo también confirmo, me parece una persona maravillosa, muy inteligente, y y sí, la sigo yo también, y sí invito a nuestro auditorio a que le eche un vistazo a sus comentarios, a sus participaciones en la red X. Déjame castellanizarlo, querido Jesús. ¿Sí? Ah, Seguiré tu ejemplo, Montalvo, la red X. sí, la red X, pero tengo mis dudas. Am, mientras tú estabas interviniendo, estaba yo pensando en la ampliación, el origen y ampliación de el sufragio. Originalmente, quienes votaban eran los hombres blancos, en Europa, en Estados Unidos de Norteamérica, incluso aquí en México, ¿no? Este, Paulatinamente se ha ido incrementando la ciudadanización y el derecho al voto. Es estudiado, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres, cómo se amplió el derecho al voto de las mujeres, pero incluso antes de las mujeres se había empleado a otros grupos sociales, a grupos de trabajadores, y así paulatinamente se ha ido ampliando el ejercicio del voto entre una población eh, que va ganando el carácter de ciudadanización, de ciudadanía, y que ejercen además este derecho. Y con base en ello, el grupo de Tawada es el grupo que siempre ha votado desde su origen, ¿no? Es el grupo que desde el siglo XIX en México siempre ha votado, ¿no? Este, Su apariencia es la de un caucásico, la de un extranjero que radica acá en México, ¿no? La de, la de el español o el estadounidense o el europeo que llega aquí en México, aquí se enraiza, aquí hace familia, y son los que no solamente tienen las mejores condiciones económicas, porque tienen eh, porque son propietarios de las formas de producción y porque se benefician del trabajo de mucha gente y de la extracción de recursos, etcétera, 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 etcétera. Pero ellos son los que siempre han votado. Lucas Alamán en el siglo XIX habla de ese grupo, y son los que siempre han votado. Entonces, yo ubicaría el comentario de Billy Ríos en este contexto. El grupo de Taboada es el grupo que siempre ha votado. Lo extraño es que no ganen todo, porque son los que siempre se han apropiado del voto desde su origen y aún hoy. Por ejemplo, en los análisis que hacen algunas personas con respecto a la votación del año 21 aquí en la Ciudad de México,
parece ser que este, el voto que recibió el panismo aquí en la Ciudad de México se debió en cierta medida a la muy amplia participación de grupos sociales que están identificados con ese partido y que hubo menos participación por parte de individuos de grupos sociales que no se identifican con ello. Y ese es uno de los motivos por los que tuvo muchos votos el panismo en la Ciudad de México en el año 21. Ah, si a esas nos vamos, queridos, yo esperaría un voto masivo de quienes ya tenemos derecho al voto y que no siempre hemos tenido derecho al voto, ¿no? Yo esperaría que mucha gente de muchos grupos sociales, déjenme abrir un pequeño paréntesis. No entiendo qué diantres quiso decir Clara con que quiere que la Ciudad de México sea una ciudad de clases medias. No entiendo eso y me asusta, ¿no? Este, buenos teóricos desestiman el uso de esta terminología que tiene su origen, bueno, se utiliza mucho en el contexto marxista, pero que no tiene una aplicación clara en nuestro contexto actual. No sé qué diantres quiso decir con eso, cierro paréntesis, este, pero los individuos de distintos grupos sociales diversos, heterogéneos que hay en esta ciudad, yo esperaría que salieran a votar, que salgamos a votar. Y, y si hay un voto claro por parte de individuos de muy diversos grupos sociales, pues yo esperaría un triunfo de Brugada, pero un triunfo abrumador. Yo esperaría un triunfo con una amplia ventaja. Miren, en su momento, si no me equivoco, pero ustedes corríjanme, por favor, Miguel Ángel Mancera fue quien tuvo la mayor ventaja sobre sus oponentes desde que hay votaciones aquí en la Ciudad de México para elegir a nuestro representante. O sea, más que López Obrador, más que Cuauhtémoc Cárdenas, más que cualquiera, ¿no? Y miren, qué fichita no salió, ¿no? Pero yo esperaría que si participa la gente de las zonas rurales de la Ciudad de México, si participa la gente, híjole, la gente que vive en la zona de las montañas, que eso son grupos sociales que, por cierto, están cooptados por el priismo, ¿eh? La gente que vive en la zona de las montañas de la Ciudad de México. Pero yo esperaría que la gente que trabaja en sus milpas, la gente que trabaja allá en Xochimilco, o la gente que trabaja cortando nopales en Mipalta, y de las zonas rurales en lo general, yo esperaría que votaran, así como me gustaría mucho que votara gente de todos los barrios de la Ciudad de México, de todos los barrios. Y la lógica me dice, si primero son los pobres, caramba, si votamos los pobres, pues ganamos una elección con la mano en la cintura, ¿sí? Y con mucha ventaja, con mucha ventaja. Y ahí es donde no coincido con Viri Ríos. Yo creo que ahí Viri Ríos se posicionó desde el grupo social que siempre ha votado, ¿no? Que siempre ha tenido derecho al voto y que siempre ha sido, no solamente han tenido derecho al voto, sino que ellos mismos han sido votados, ¿no? Ellos mismos han sido elegidos. Entonces yo creo que Viri se posicionó desde ahí, pero tendría que hacer una revisión más cuidadosa. Admiro a Viri Ríos, me parece muy lúcida, muy lúcida. Pero no, yo espero, contrario a esta afirmación, que se haya una ventaja muy, muy, muy clara a favor de Brugada, porque no es a favor de Brugada nada más, es a favor de un proyecto Sí, nacional, claro. ¿sí? Y además, Clara Brugada hizo constantemente referencias a la vinculación que tendrá su gobierno con el gobierno federal, con Claudia Sheinbaum. Claro. En Ujú. cambio, fíjense, hasta le daba vergüenza a Taboada
hacer referencias a Xochitl, ¿no? La pronunció una vez, solo una vez, y lo hizo así como con vergüenza, ¿no? Este, así que esta elección, pues tiene como trasfondo la elección federal, ¿sí? Y la visión de un proyecto mucho más amplio y la posibilidad de que se vincule el gobierno de la Ciudad de México con el gobierno federal, pues claro que le da ventajas a Clara Brugada, por mucho, por mucho. El voto por Tabuada, además, aquí apelando un poco al factor psicológico o emocional, este, pues es votar por el perdedor, ¿no? Y pues se siente feo estar con el perdedor, aunque, queridos, pues, yo que nací en la década de los años 70, pues nuestra generación era la perdedora siempre, siempre. Y el grupo social en el que yo he vivido toda mi vida siempre ha sido un grupo social de los perdedores, siempre, siempre. Entonces yo soy de la generación de los perdedores, hasta que llegó López Obrador. O sea, esta es una sorpresa increíble, ¿sí? Y ahora con Clara Brugada, yo sé que mi voto está del lado de la ganadora, ¿no? Y esto es increíble, o sea, esto es raro, ¿sí? Este, y yo creo que los del otro grupo social o grupos sociales que simpatizan más con el panismo, no les gusta ser perdedores. A ellos les gusta siempre ganar. E incluso les gusta ganar a cualquier costa, a cualquier costo. Es más, por eso mismo algunos van a votar por Clara Brugada, porque no son perdedores. ¿No? Pero bueno, me extendí demasiado, discúlpenme. Bien, Montalvo, bien. Muchas, muchas gracias. Siempre es muy interesante escucharte y además, bueno, me parece que tus intervenciones llevan mucha elocuencia, queridísimo. Gustavo, Gustavo, ¿tú qué piensas? Pues yo estaba revisando la encuestadora que reúne varias encuestas. Bueno, no es una encuestadora, más bien es una plataforma que reúne muchas encuestas y muestra ahí los promedios, ¿no? Que es Pulse MX. No sé si sea la más confiable, creo que hay otra que es un poco más confiable, la de Oráculos. Pero por ejemplo, la de Pulse da 18 puntos de diferencia entre Brugada y Tajada. Eh, entonces, tengo confianza de que va a ganar. Eh, no creo que ganen todas las alcaldías. Definitivamente Benito Juárez lo veo muy complicado. Eh, el candidato es otro señor o blanco privilegiado. eh, y yo creo que va a seguir por ahí un buen rato, ¿no? Es como el Guanajuato de la Ciudad de México, la alcaldía Benito Juárez, pero pues ni modo, hay que convivir con los colegas de Benito Juárez. Sí, por eso lo digo, porque eh, entonces, yo tengo mucha confianza y también le tengo mucha admiración al trabajo de Viri Ríos, es muchas veces muy sistemático, eh, pero tampoco no siempre estoy de acuerdo con sus conclusiones, ¿no? Creo que, este, sí, a veces no estoy de acuerdo con sus conclusiones, independientemente de los métodos que usa, que creo que son muy, muy sistemáticos. Eh, y en este caso, por ejemplo, en este caso particular, no creo que sea el caso que Brugada esté en riesgo. A lo mejor lo que está en riesgo es la eh, cantidad de votos con los que va a ganar, pero va a ganar. Y lo que sí hay, y surgió en ese periodo en el que salió la encuesta de Virrios, y creo que es una coincidencia, no creo que ella sea parte de algún tipo de campaña, fue que se empezó a decir que Brugada iba retrocediendo, ¿no? Que había empezado muy floja la campaña y que entonces iba perdiendo lugares. No lo creo, no veo este, esa situación. Eh,
Por lo poco que he podido ver de los videos sobre sus eventos, los veo muy nutridos, entonces no creo que vaya por ahí. Y también veo otro fenómeno de ataque a su campaña, en donde ya está documentado como muchas personas en Benito Juárez sobre todo, pero también en otras alcaldías, arrancan sus letreros, ¿no? Entonces, no harían eso si supieran que va una tendencia, ¿no? Ocuparían sus energías en otra cosa si hubiera una tendencia donde Taboada se acerca a ella. Y no, no es el caso. Y está otro factor, ¿no? El plan C, que como bien dice Montalvo, pues, la campaña de la Ciudad de México está en el contexto de el resto de campañas de la Ciudad de México y además no es solo los votos que Sheinbaum le pueda sumar a Brugada, sino esta idea del plan C, ¿no? Yo creo que en la medida en que la este, oposición se siga poniendo el pie a sí mismos y a sí mismas, le van a dar le van a poner un buen terreno para que el plan C se consolide. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Bueno, amigos, creo que estamos sobre el tiempo, así es que, si me permiten, pues despedimos esta sesión. Agradecemos a nuestra audiencia y sí, Montalvo lo señalaba hace unos minutos, nos importa mucho pues la retroalimentación, ¿no? Así es que nos den sus comentarios, que nos gustaría mucho escucharles. A ustedes dos, siempre es un gusto, qué gusto verlos. Muchas gracias por su tiempo, por su inteligencia, por su conversación. Muchísimas gracias. Queridos, nos vemos mañanita, queridos. Chao. Chao. Chao.